buenas, cazadores y cazadoras, bienvenidos a un nuevo vídeo. Cazador, no estaba perdido, no, estaba de parranda. No, es broma, estaba un poco desanimado porque no salían figuritas nuevas, entonces he tenido que contactar con mis colegas de Hex Collectibles para que me enviaran esta espectacularidad, que en el momento en el que estoy ahora mismo, yo ya la he sacado, la he montado, le he hecho de todo, vosotros aún no lo habéis visto, así que os digo que vale muchísimo la pena, así que no os perdáis ni uno de los segundos, porque os voy a dar calidad junto con Hex Collectibles, que ya sabéis que es un estudio con licencia de Naruto y alguna licencia más, como por ejemplo de Hunter x Hunter, que cuidado, a Hunter x Hunter, que va a continuar un poco lo que es el manga, pero yo no me vengo muy arriba hasta que no continúe del todo bien. Pero bueno, volviendo un poco a las estatuas, Hex Collectibles, licencia de Naruto, estatua de Minato, de la línea Master Museum, escala 1:4, o sea, es un bicho enorme, luego veréis las medidas. Pero mientras yo voy a enseñaros un poco lo que es la cajita, que es una cajita de arte un poco, bueno, un poco minimalista directamente, ¿vale? No tiene grandes imágenes y como estaréis viendo por aquí, tenéis todos los sitios oficiales aquí marcados de Hex Collectibles junto con el loguito, junto con la numeración de la estatua que ya sabéis, y si aún no lo sabéis os lo digo yo, que para eso estamos. 800 unidades around the world para este Minato. Y por aquí detrás hay una especie de frase que representa un poco lo que es Minato aquí arriba y un poquito de descripción aquí abajo, que os voy a dejar un vídeo así para que lo veáis más o menos de cerca. Y en esta parte de aquí toda la información de lo que sería la propia estatua, que aquí veréis las medidas, que son 65 centímetros de alto, que es una barbaridad. Y el resto os lo voy a ir enseñando ahora mismo. ¡Let's go! Y después de abrir la cajita toca sacar cada pieza. Empezaremos con la base, que ya veis que es bastante enorme, no pesa tanto como parece. Y ahí debajo, como estaréis viendo, dibujillo de la espalda del Hokage, de Minato. Tenéis también la numeración por debajo de esta. Y vais a ver con detenimiento lo que serían los detalles que tiene esta base. Porque tiene una parte por debajo que no lleva a gustarme muchísimo, porque hace como que es mucho más alta de lo que debería ser. Y veis que los detalles de las rocas, los detalles del propio árbol parecen musgo real. Os juro que cuando yo he visto esto en persona he flipado. O sea, me parece increíble el detalle que ha conseguido aquí Hex Collectibles. Aparte de estos detallitos que habéis visto, luego volveremos con este tronco enorme. Y ahí debajo os voy a dar un detallito bastante sutil, que es la cabeza del Kyuubi. Y seguidamente vamos a pasar a los detallitos que os había dicho, que son estas hojitas pequeñas que van muy justas, estas dos, en lo que serían unas ramas. Ahí veréis el detalle. Tenéis que tener mucho cuidado con esta parte porque son bastante frágiles. La otra va en la otra punta del árbol. Son unos detallitos bastante pequeños. Ahora vienen unas hojas un pelín más grandes. Tenéis que daros cuenta de que van como marcadas con un color y esto nos va a facilitar a la hora de colocarlo para saber dónde van. No hace falta ver el libro de instrucciones. Básicamente con este color, con el azul y con el amarillo, vais a ver cómo están marcadas en el propio tronco. Ahí va el azul, ahí va el amarillo, como estaréis viendo ahora mismo. Muy fácil, muy fácil. Vamos a pasar con la cosa gorda, ¿no?, de toda la estatua, que es cuerpo de Minato.
que os voy a dejar unos planos bastante chulos. Ahí veis cómo la textura del pantalón se nota, pero luego en la capa es bastante lisa. Ese contraste entre lo que sería la textura, en lo que sería lo más plano, en lo que serían las sombras que estás viendo ahí en lo que es la capa, están muy conseguidas. Y ya os digo que esto es lo primero que puedes ver ahí a simple vista. Luego si te acercas ves aún muchísimos más detalles en lo que sería este cuerpo. Tenéis ahí debajo lo que sería un perno para poderlo colocar y que se sostenga súper bien en la base. Vais a ver el agujero que es bastante enorme, aunque bueno, una vez puesto el pie ni se nota de dónde se soporta. Voy a enseñaros un poco más de cerca cuando ya está colocado lo que sería esta parte del cuerpo entero de lo que sería Minato. Como veis, ninguna rotura en el transporte. Vienen desde China todas las estatuas, así que súper bien el embalaje. Porque como veis, podría haberse roto cualquier parte de lo que sería la capa. Vamos a centrarnos un poco en lo que serían esos pies, que se ven súper bien. Veis como los dedos están muy definidos y luego también podéis ver más texturilla en lo que serían esos vendajes que tiene ahí en la parte de arriba. Vamos a pasar seguidamente a lo que serían todos los efectos de chakra. Hay algunos efectos de chakra que vienen con algunos detallitos como este que viene por la piedra. Por debajo tenéis en algunas lo que son los imanes para colocarla con más facilidad. Vamos a ver primero dónde se coloca esa parte más pequeñita. Ahí, justo al lado del pie, por debajo de la capa, y la otra parte más grande. Seguidamente tenemos unos trocitos más que van por la otra parte de lo que sería la base. Como ves, casi todos son exactamente lo mismo. Una resina súper transparente con un pintado ligero azul. Esto va a hacer que la luz de la base resalte muchísimo más. Como veis, súper fácil de colocar. Vamos a ver este trocito que es el que va por detrás de la capa. Queda súper bien, no se disimula bastante bien lo que sería ese imán que hay detrás. Este trozo tiene unas hojitas, tiene por ahí detrás también una piedra y no tiene imán porque este queda justamente por el efecto de gravedad, se queda bastante colocado en la presión. Vamos con otro trocito, ahí veis, tiene un imán. Y tenemos el mismo efecto en todos estos. Este tiene un poco más de intríngulis, hay que colocarlo por debajo de lo que sería la capa y ahí quedaría súper bien sujeto. Vamos con los otros efectos, este va justamente en el tronco, vamos a tener que colocar un par más, que son este y el siguiente, que van justo uno en la parte de arriba del tronco y uno por la parte de detrás. Este es el que vamos a colocar por arriba, justamente este es el que va a ir directamente a la mano, donde va a ir luego el Rasengan, y este último, el que queda, súper transparente, como veis, como me encanta la resina translúcida en las estatuas, por favor. Ahí, justo detrás del árbol, se coloca y súper disimulado todo, no veis nada de imanes, como veis queda justo y podríamos intuir que vienen estos efectos de chakra incluidos en la base y que no son desmontables, pero no. Los efectos quedan bastante chulos, como si estuvieran recogiendo esos trocitos de piedra o esas hojas. Y ahora vamos a pasar a la parte más chula, la que vamos a enfocarnos un pelín más. El esculpido de la cara de Minato es increíble, creo que es uno de los mejores esculpidos, es que es Minato realmente. Veis todo el sombreado que hay en lo que sería la parte del pelo, veis esos rasguñitos de la pelea en la cara y además los ojos súper bien pintados. Es una maravilla. Creo que aquí Hex ha conseguido reflejar lo que es Minato realmente, incluso con esa mirada que es ya de hombre tranquilo, pero que te puede reventar bastante fácil. Seguimos un poco con esta mano, que como veis el detalle es bastante realista. Se pueden ver los nudillos, podéis ver las uñas, podéis ver hasta las arrugas que se producen al estirar la mano, los dedos. Es increíble todo lo que hace Hex. Tenemos por debajo un imán bastante pequeñito, pero muy potente. Os digo que ajunta bastante bien lo que sería esa manga. Como veis, has tirado lo que es el imán. Y vamos a pasar directamente a la mano que tiene el Rasengan. Los detalles en la mano son espectaculares. Os digo, podríamos enfocarnos en esto muchísimo tiempo, pero vamos a tener que ver
lo que sería el Rasengan. El Rasengan está formado por dos partes, como veis, tienen unos imanes pequeñitos y en esta parte es la que tiene los LEDs que van a luego a brillar de una forma bastante peculiar para darle el efecto a Rasengan. Aunque antes de pasar a colocarlas, tengo que enseñaros cómo hay que colocar la pila en lo que serían los LEDs. Hay que extraerlo, viene con un poco de Blue Tack, o sea que es una especie de pegamento en plastelina, no sé, es una mezcla muy rara, pero que se queda bastante fijado. Y lo único que tenéis que hacer es poner la pila en esta posición que os voy a enseñar ahora mismo. Vamos a centrarlo para que lo veáis bien bien. ¿Veis? Ahí tiene que estar la parte de lo que sería de abajo de la pila, tiene que estar en la misma posición que lo que serían los LEDs. Ahí va, con esa. De esta posición entra bastante bien y la primera vez que lo colocamos se enchufa. Y luego diréis, bueno, y a la hora de lo que sería enchufar el LED, porque ¿cómo vamos a enchufarlo si tenemos que estar ahí? Pues tenemos este shuriken, que como vais a ver, acercándolo por una parte, que es donde sería entre el dedo gordo y lo que es el índice, ahí, ¿veis? Se enchufa y se apaga con este magnífico invento que Hex me rompió la cabeza porque no sabía dónde tenía que colocar este shuriken, os lo juro, ¿eh? Para colocarlo tenemos que poner lo que serían los efectos de chakra por debajo de los otros y entra súper bien. Vamos a pasar con el tema de los kunais, que como estáis viendo parecen muy reales y os tengo que decir que está comprobado, son de acero, ¿vale? Los estuve probando, tienen un peso bastante considerable, no son nada de resina, o sea, no lo vais a romper. Viene uno extra de más, o sea, vais a ver que voy a colocar unos cuantos y va a sobrar uno de todos los que vienen. Tienen un detalle magnífico, o sea, esto de hacerlo en acero se ha hecho en algunas otras resinas y esto queda súper bien. Aquí vamos a colocar primero el de que va en el dedo delante, aquí vamos a colocar el que va en la parte superior de lo que sería el árbol y luego vamos a colocar tres que van en la base, que se ven muy a simple vista los agujeros y de esta forma se colocan y de ahí ya no sale. Voy a dejaros estas imágenes que lo vais a flipar bastante. Le vamos a dar al botoncito de atrás y vais a empezar a ver cómo se ve la resina con la luz apagada, con las luces de la base enchufada, con la luz del Rasengan también enchufado, que como veis tiene un efecto pulso de luz y esto le queda súper bien. Parece un escándalo de estatua. Y aquí la tenéis montadita ya al 100%, habéis visto todos y cada uno de los pasitos donde poníamos cada detallito pequeño y bueno, también algún detalle grande como el cuerpo y demás. Como os he comentado al principio, las medidas son 65 centímetros de alto, creo que lo más alto que hay aquí es esta última ramita aquí del árbol de atrás. Creo que de ancho estábamos hablando de unos 42 centímetros, como veis tampoco se va tanto, pero es que de fondo, gracias a que el árbol, bueno, gracias o por culpa de el árbol que está saliendo por aquí atrás, tenemos unos 52 centímetros de fondo, que bueno, esto habría que medirlo más, básicamente porque algunos en la colección lo podréis poner un poco más de lado y entonces el fondo cambia. Igual sí que lo podréis poner en vuestras estanterías. Por favor, estanterías preparadas para resinas que aguanten bastante peso, porque este bichito pesa sobre los 20 y algo kilos, ya que en la caja por fuera nos advertía que pesaba unos 24 con algo toda la caja y demás. Ya sabéis que los corchos no pesan nada, pero influyen un pelín. Es posible, es muy probable, y quiero escucharos a vosotros ahí en los comentarios, quiero volver a leeros, es muy probable que sea uno de los mejores minatos que hay ahora mismo en el mundo de las estatuas. Si conocéis alguno un pelín mejor, o que está más o menos igual, decídmelo ahí debajo y lo veremos. Pero prácticamente esa es una escala 1-4, donde la parte, ¿no?, más fundamental que se ve es el propio minato. Ya sabéis que Hex Collectible también tiene otro minato, pero es minato contra el QB, que es donde el QB es el que más abulta y minato se ve como más
pequeñito. Ya habéis visto, las partes que a mí más me han gustado sobre todo son los kunais, que habréis visto que son de acero. Luego el tema del Rasengan, que también, igual que estos efectos del chakra de la base van iluminados, se activa la iluminación con este shuriken, que al acercarlo, por el tema del imán que posee, enchufa y apaga lo que es el LED de dentro del Rasengan. O sea, me parece espectacular. Para los que habéis llegado al vídeo y no habéis visto ese trozo, por favor, id donde está el montaje del Rasengan con la pila para que veáis más o menos cómo se hace, ya que hay que extraer lo que es el LED. Y luego, obviamente, cómo no me va a gustar el esculpido de la cara de Minato, que creo que es uno de los mejores, ya os digo. Y aparte, en lo que sería su cuerpo, podéis haber visto que algunas partes tienen texturita, que eso se agradece con el juego del plano, para que no sea todo súper cargado de texturas, que eso al final aburre bastante. Y ya veis que la estatua en sí tiene un estilo bastante chulo, y creo que es gracias a que todo el tema del chakra fluye hacia un sentido y se ve cómo va todo directamente hacia el Rasengan, que algunas de esas partes del chakra pues se apoyan en lo que sería el árbol de atrás, que para algo está, ¿no? Que le da un poco más de volumen a lo que sería la estatua, pero sin quitarle el protagonismo a lo que sería el propio Minato. Iba a decir una cosa que no me gusta de la estatua, pero es que prácticamente hay ciertas partes que me acaban de gustar, y esto es en la base, que me parece que es muy gorda, pero sí que es verdad que tiene un poco de sentido que la hayan hecho así, porque tiene aquí el diseñito, ¿no?, de lo que sería el sello con el que le selló Kyuubi, el Kurama, ¿no?, a Naruto, y por todo alrededor se ven las colas, que por aquí se ve la cara de lo que sería el Kyuubi, y por detrás habéis visto que está el botoncito para enchufarle los LEDs de la base, que quedan bastante chulísimos. Y nada, lo dicho, espero que os haya gustado un montón, quiero que le deis like a la vuelta del cazador, porque la semana que viene os pienso traer otras 2 de Naruto. La gente que haya estado al tanto de mis redes sociales sabrá cuáles son, y si no, que se fije un poco en el vídeo este. Y como he dicho antes, tengo que agradecer un montón a Hex Collectibles por haberme enviado esta maravilla, porque ya os digo yo que si hubiese sido mala os lo hubiese dicho. Yo no me corto un pelo, pero es que es una maldita pasada. Lo dicho, dejad un like, dejadme en los comentarios lo que más os haya molado de este Minato, y suscribiros si no lo estáis, por favor, que es totalmente gratuito. Esa es, nos vemos en el próximo unboxing. Chao.